Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mayra Cristina Alejandra, soy residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y continuando con los ateneos bibliográficos, en el día de hoy vamos a presentar el estudio Empero Preserve, que es el estudio que se presentó el 27 de agosto en la New England y también en el Congreso Europeo, en el cual se evaluó el uso de la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, con la FEI mayor del 40%. Bueno, a modo introductorio, sabemos que la insuficiencia cardíaca como FEI preservada está en auge, prevalentemente por el incremento de su prevalencia. La supervivencia estimada aproximadamente a los 5 años es de un 35%, y esto de manera concomitante reduce la calidad de vida de los pacientes. Es un gran problema de la salud pública y a lo largo de todos estos años hay falta de evidencia, ¿sí? Se hicieron varios estudios con diferentes drogas para la insuficiencia cardíaca con FEI preservada y de los cuales no se obtuvo ningún resultado específico. Esos estudios son, por ejemplo, el CHARM, el TOPCAT, el Paragon, High Failure, en el cual se evaluó el candesartán para el CHARM, el aspironolactona para el TOPCAT y el losarni para el Paragon. Ninguno de estos demostró la reducción de la mortalidad combinada con la reducción de las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida. ¿Sí? A los fines de buscar algún fármaco que realmente funcione para estos tipos de pacientes, nosotros en este caso, las glifosinas sabemos que son unos antidiabéticos que a lo largo del tiempo redujeron la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y también el riesgo de las hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca, principalmente en aquellos que tenían FEI reducida, ¿sí? Sabemos que las glifosinas son inhibidores, ¿sí? Del cotransportador sodio-glucosa, principalmente a nivel del túbulo cortolineado proximal, con efecto glucosúrico. En esto se beneficiaron los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como ya bien mencioné, en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con FEI reducida, evidenciado en 2 estudios, principalmente en el DAPA High Failure y también con el Empero Reduced. También, bueno, se vio beneficio en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Bueno, a modo de recordatorio, ¿sí? En septiembre de 2019 se presentó el DAPA High Failure, en el cual se randomizó pacientes con insuficiencia cardíaca, FEI reducida, ¿sí? Y se los aleatorizó en algunos pacientes que recibían dapaglifosina versus placebo, ¿sí? Tanto pacientes diabéticos como no diabéticos. El endpoint primario, ¿sí? Demostró que redujo el compuesto primario de muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, una reducción del riesgo relativo de un 26%. ¿Sí? Otra de las cosas que se evidenció en este estudio es que disminuyó un 30%, ¿sí? Tanto para los pacientes, digamos, que hayan tenido un primer episodio de internación de insuficiencia cardíaca o de reinternación. Bueno, al año, en agosto del 2020, se presentó el Empero Reduced, en el cual se estudió la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEI reducida. Estos pacientes eran generalmente estaban en una clase funcional peor, mejor tratados, ¿sí? Y
lo que se demostró en este estudio es que también tenemos los mismos resultados que en la dapaglifosina, que en el estudio anterior, ¿sí? Redujo el compuesto de muerte cardiovascular o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca con una reducción del riesgo relativo de un 25%, y también la reinternación o la primera internación de la insuficiencia cardíaca en un 30%. En este estudio lo que se agrega es que se evidencia la reducción de la caída de la tasa de afectado glomerular, ¿sí? Bueno, ahora hablando en sí del estudio que estoy presentando, que es el Emperor-Perceived, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la empaglifosina sobre la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección preservada, sin diabetes, con una FEI calculada mayor al 40%. Este estudio se realizó en el periodo de marzo del 2017 a abril del 2020. Es un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, en paralelo, en el cual se reclutaron 5.988 pacientes. Bueno, los criterios de inclusión para estos pacientes es que estén en una clase funcional 2-4 de por lo menos 3 meses, con una FEI mayor al 40% y que previamente no hayan tenido reducción de esa fracción de eyección, que tengan una alteración estructural evidenciada por ecocardiograma, o que hayan tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el último año. Otro de los parámetros que se midió para los criterios de inclusión es el NT-proBNP, en el cual los pacientes que tenían ritmo sinusal tenían que tener mayor a 300, ¿sí? Y aquellos que estaban en FA mayor a 900. Bueno, para los criterios de exclusión, ¿sí? Principalmente era, bueno, aquellos pacientes que estaban con hipotensión sintomática, estaban cursando insuficiencia cardíaca aguda, tienen un filtrado glomerular menor a 20, hayan tenido una historia de cetoacidosis, aquellos que han sido trasplantados, la enfermedad cardiovascular no tratada, ¿sí? O aquellos pacientes que hayan tenido tratamientos que puedan influir en insuficiencia cardíaca o comorbilidades que también influyan en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, entonces al haber reclutado estos 5.988 pacientes, se los aleatorizó uno a uno. De estos, 2.997 recibieron empaglifosina 10 miligramos día, y el resto, 2.991, placebo, con una duración de este estudio de 26.2 meses. Los objetivos de este estudio fueron el combinado de muerte cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los objetivos secundarios principalmente era la caída de la tasa de filtrado glomerular, de manera por separada la hospitalización de la insuficiencia cardíaca, la hospitalización por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular, el endpoint renal, la calidad de vida según el cuestionario de Kansas y el debut de diabetes mellitus. Las características basales de estos pacientes reclutados fueron una edad promedio de 71 años, ¿sí? Con un porcentaje del sexo femenino del 45%, tanto de la rama de empaglifosina como de placebo. La mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 2, ¿sí? Como vemos comparativamente acá, la clase funcional 2, por encima de 2.000 pacientes en las dos ramas de manera pareja, ¿sí? Acá, en cuanto a la FEI, la fracción de eyección de los pacientes, se los dividió en mayor a 40 o menor a 50, mayor a 50 o menor a 60 o mayor a 60, ¿sí? Pero los de mayor cuantía estaban acá, entre 50 y 60, ¿sí? Y más o menos acá, ¿sí? La mitad de cada grupo eran portadores de la fibrilación auricular. Bueno, los resultados, ¿sí? A lo largo del tiempo fue en el objetivo primado, que fue el compuesto de muerte cardiovascular combinada con la hospitalización por insuficiencia cardíaca,
fue bastante significativo, con una reducción de riesgo relativo del 21%, ¿sí? Y estadísticamente significativo a partir del día 18. Vemos cómo acá se despliegan bien las curvas, ¿sí? En el cual el riesgo cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo, ¿sí? Con una P significativa. Desplegando, desglosando bien este compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos que preponderantemente se observa que fue a la reducción de la hospitalización de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Como vemos también acá en el gráfico, ¿sí? Principalmente por la primera hospitalización de la insuficiencia cardíaca en contraste con la muerte cardiovascular, ¿sí? Bueno, analizando los subgrupos del objetivo primario, ¿sí? Lo que vemos principalmente es que, según la FEI, acá tienen mejor beneficio aquellos que tienen una FEI menor al 50%, ¿sí? Para empagliflozina. Aquellos pacientes que tenían mayor a 70 años también tenían mejor beneficio, las mujeres ligeramente mejor, y acá en el PRONP, según la cuantificación de esa determinación, no hubo mayores cambios. El objetivo secundario fue la primera o recurrente hospitalización por insuficiencia cardíaca, que también demostró el beneficio para la empagliflozina, ¿sí? Con una reducción de riesgo relativo del 27%, ¿sí? Ahí. Y después otro de los resultados del endpoint secundario fue la disminución de la pendiente de la disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Hubo un beneficio en el componente renal, ¿sí? Con una diferencia entre los dos grupos de 1.36 mililitros por minuto, ¿sí? Por superficie corporal de cada paciente. Va, del total en realidad. La mortalidad por todas las causas, la verdad que no tuvo ningún beneficio, ¿sí? Y en cuanto a los efectos adversos, ¿sí? Lo que vemos principalmente es que los pacientes tuvieron hipotensión, infecciones de tracto urinario, ¿sí? E infecciones genitales, ¿sí? Pero no hubo diferencias entre los grupos de amputación, cetoacidosis e hipoglucemia. Bueno, a modo de conclusión, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, la empagliflozina redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca, tanto en el grupo de diabetes como no diabéticos, y bueno, el EMPERO-Perceive es el primer estudio, ¿sí? Con este tipo de glifosinas que demuestra beneficio, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEI preservada, y bueno, tendríamos que pensar, ¿será un nuevo arsenal terapéutico para estos tipos de pacientes? Bueno, muchas gracias.